Buenas noches, profesor y compañero. A continuación vamos a explicar el artículo que nos correspondió, el cual es la lixiviación del oro con yuca, una acción para eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal del oro, junto con mis compañeros Jesús Day Quintanilla Villescas, Darwin Steven Ortega Herrera y quien les habla Manuela Mora Guerrero. A continuación tenemos la siguiente tabla de contenido con los temas que vamos a tratar a lo largo de todo el video. Primero tenemos la introducción, segundo otras sustancias para la lixiviación del oro, tercero plantas cianogénicas, cuarto manipoeira, quinto teoría de la extracción del oro con yuca, sexto materiales y métodos, séptimo resultados y debate, octavo conclusiones. Como primer ítem tenemos la introducción. En el artículo que vamos a analizar se explora el impacto de la minería artesanal y se estudian las alternativas que implican el uso de diversas sustancias y plantas cianogénicas en lugar de mercurio. Este estudio busca transformar los métodos de extracción del oro en consecuencia de que anualmente se liberan 2.000 toneladas de mercurio en estos procesos. Como sabemos, para el proceso de la extracción del oro se emplea el mercurio en un proceso denominado amalgamación, en el que se extrae entre 50 y 60% de oro de entre otros minerales. Pero para obtener el oro se tiene que quemar la amalgama con un soplete, evaporando el mercurio, generando mercurio metálico. En algunas ocasiones, los mineros artesanales recurren a centros de procesamiento privados para realizar los procesos de amalgamación del oro. Sin embargo, estos centros se retienen o se quedan con los residuos contaminados con mercurio o también denominados relaves para realizar la lixiviación del oro residual implementando cianuro. Este proceso puede generar compuestos denominados cianuro de mercurio, que es altamente peligroso para las poblaciones. La liberación de relaves, mercurio metálico o cianuro de mercurio es altamente peligroso ya que genera problemas ambientales o de salud, ya que normalmente se liberan en fuentes hídricas, suelos o vegetaciones generando grandes devastaciones. Pero la mayor preocupación es la bioacumulación de estos compuestos en los riñones de los peces, esto afectando a innumerables personas, ya sean personas que tienen poblaciones, trabajadores, incluso afectando a niños y fetos que están exentos que no están exentos a la contaminación del mercurio ingerido en alimentos contaminados. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que la exposición mínima al mercurio es de 1 microgramo por metro cúbico y para una exposición prolongada es de 0,1 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, en los sitios donde se realizan los procesos de amalgamación del oro, se llegan a tener niveles de contaminación de mercurio en el aire de hasta 1.000 microgramos por metro cúbico. Esto genera gran preocupación en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, ya que solamente estar expuesto a menores concentraciones en un tiempo relativamente corto puede generar problemas en los riñones, pero estar expuestos a grandes concentraciones en tiempos relativamente altos puede generar problemas degenerativos en el cerebro. Como segundo ítem, tenemos otras sustancias para la lixiviación del oro. Durante la última década se ha explorado y estudiado distintas alternativas para reemplazar el uso del mercurio y el cianuro, pero estas alternativas no se han implementado y se han vuelto obsoletas debido a las faltas de habilidades y recursos financieros por parte de los mineros artesanales y de los centros de procesamiento, aunque también carecen de capacidades para poder implementar métodos más justificados. Entre las alternativas propuestas se consideran métodos como el uso de boras, tiourea y el tiosulfato. En el método del boras solamente es viable para concentraciones de alta ley de oro, es decir, para porcentajes mayores a 5% de oro y que no tengan presencia de sulfuros. También requiere equipos de un alto costo. Entre ellos destaca el horno de fusión del oro y también se necesitan unas habilidades excepcionales para poder manejarlo. También está presente el elevado precio de los materiales empleados y también la falta de habilidades que normalmente en esos sitios no son accesibles. También está presente que la tasa de recuperación del oro por este método es mucho menor que en la recuperación por amalgamación.
El siguiente método es la teoría. Su elevado costo y su elevado costo y su alto precio en los materiales, también como el proceso de extracción, que es demasiado difícil, lo eliminó como una alternativa para reemplazar el mercurio. Y por último tenemos el tiosulfato, que demostró ser un proceso lento y además de requerir grandes concentraciones de reactivos. Eso nos deja como un contexto de que el cianuro es el único como la única forma de extraer oro en el ámbito de minería artesanal. Sin embargo, se han estado implementando diferentes técnicas monitoreadas para transformar los complejos de cianuro en sustancias químicas menos tóxicas. A su vez, se ha estudiado que cepas de bacterias han sido capaces de transformar el tiocianato en sulfuro, en amonio, en amoníaco o dióxido de carbono en un porcentaje de gradación del 80% en un lapso de 28 días. Estos hallazgos pueden ofrecer unas vías alternativas para mitigar los procesos contaminantes de los compuestos implementados en los procesos de extracción normalmente tradicionales. Y como último ítem, tenemos las plantas cianogénicas. Numerosas plantas contienen glucósidos que mediante hidrólisis pueden convertirse en cianuros. Estos glucósidos cianogénicos no son tóxicos por sí mismos, pero muchas plantas lo producen como en defensa propia. En la siguiente tabla podemos tener algunas de las plantas cianogénicas y su porcentaje de producción en miligramos de cianuro libre por kilogramo. En primera tenemos el choque cherry de la familia Prunus, que produce en promedio 1.400 miligramos de cianuro libre por kilogramo, en comparación con una especie occidental que puede llegar a producir solamente 3,68 miligramos de cianuro libre por kilogramo. Seguido tenemos las semillas de lino, que pueden producir entre 360 y 390 miligramos de cianuro libre por kilogramo. Seguido está el sorgo germinado de Nigeria. Las concentraciones de 4 especies de los sorgos germinados de Nigeria pueden variar según la longitud de las plantas, es decir, para plantas entre tamaños de 45 a 60 centímetros de longitud, pueden variar la concentración de cianuro libre entre 690 a 25,4 miligramos de cianuro libre por kilogramo de hojas frescas. En comparación, estas concentraciones pueden disminuir a 0,42 miligramos de cianuro libre por kilogramo de hojas frescas cuando se tienen plantas de longitud de 180 centímetros. El bambú, los brotes frescos de bambú pueden generar 25 miligramos de cianuro libre por kilogramo, en comparación con los brotes secos, enlatados o hervidos, que pueden producir apenas 5,3 miligramos de cianuro libre por kilogramo. Seguido tenemos las habas crudas, que pueden producir 5,2 miligramos de cianuro libre por kilogramo. El maíz crudo, que solo genera 0,02 miligramos de cianuro libre por kilogramo. Y por último tenemos la yuca. La yuca se divide en dos tipos según el sabor de sus raíces. Pueden ser dulces o frescas y amargas. Únicamente las amargas eh, contienen lina marina, que puede convertirse en cianuro de hidrógeno. Algunas de estas variedades de raíces amargas pueden llegar a producir hasta 1.550 miligramos de cianuro libre por kilogramo de raíz fresca. Se ha encontrado una alta concentración de glucósidos cianógenos en la cáscara de las hojas, tallos y las raíces de la yuca. Las yucas que tengan contenidos bajos de glucósidos tienen una menor concentración de linamarina, por lo que esta está en la pulpa de la cáscara, mientras que yucas que tengan altos contenidos de glucósidos pueden tener grandes concentraciones de linamarina, que uniformemente están distribuidas en las raíces de la yuca. Y con esto concluyo mi parte y a continuación dejo espacio para que mis compañeros sigan explicando los temas a tratar que había mencionado al inicio en la tabla de contenido. La producción de yuca ha experimentado un crecimiento significativo alrededor de los años, convirtiéndose en un cultivo multipropósito en países de vía de desarrollo. En Brasil,
1,5 millones de personas se dedican a la producción de harina de yuca amarga, generando así más de 700.000 toneladas en 2017 a través de 355.207 molinos harineros. El proceso implica la conversión de glucósidos en cianuro libre, siendo la manipueira el subproducto arrojado al suelo, causando problemas ambientales y sanitarios. Para la preparación de la harina, los operadores pelan manualmente la yuca y la trituran en un molino, como lo muestra en la figura 1 y 2. En este proceso, los glucósidos se convierten en cianuro libre. Luego, se transfiere la pasta a una bolsa de algodón y se presiona para eliminar el líquido que contiene el cianuro libre, que corresponde del 30 al 40% del peso de la raíz. El nombre indígena de este líquido es conocido como manipueira en Brasil y se tira imprudentemente al suelo alrededor de los molinos, que cuando fermenta genera un olor desagradable que atrae insectos. No solo los molinos presentan un grave problema de eliminación de grandes cantidades de manipueira, ya que tenemos alrededor de 300 litros por tonelada de raíz, sino también se presenta un riesgo para los animales domésticos y un grave problema sanitario alrededor de la zona. Posteriormente, el material prensado se calienta en un disco grande de 70 a 80 grados Celsius para eliminar el exceso de líquido y producir la respectiva harina. El estudio propone utilizar manipueira como fuente de cianuro para la extracción de oro, considerándolo una alternativa accesible y económica al mercurio. Se busca un método analítico confiable para medir el cianuro y se realizan pruebas de lixiviación de oro con manipueira, obteniendo una fuente de cianuro accesible y de bajo costo para los mineros artesanales. Teoría de la lixiviación de oro con extracto de yuca. La reacción enzimática de la yuca, que genera el cianuro libre, se basa en la hidrólisis de la linamarina. Como lo muestra en la figura número 3, la linamarina es un glucósido cianogénico que se encuentra en las hojas y raíces de las plantas, como pueden ser la yuca, habas y lino. Los operadores exprimen la yuca triturada liberando al medio ambiente la manipueira, que contiene cianuro de hidrógeno con un pH de 5,5 a 6. El tiempo y el pH son factores claves para mejorar la descomposición de la cianhidrina en propanona y cianuro libre, HCN. En el proceso de lixiviación, las partículas de oro del mineral quedan expuestas por una intensa agitación y el oro forma un complejo soluble en cianuro, como lo muestra la siguiente reacción. La estabilidad del cianuro libre, HCN o CN-, depende del pH, como mencioné anteriormente. A un pH más bajo, predomina HCN de forma acuosa, que se volatiliza continuamente como HCN gaseosa. Además, el HCN acuoso no lixivian al oro a una velocidad lo suficientemente rápida como para competir con la cinética del CN-. Sin embargo, a una alcalinidad elevada, reduce la cinética de degeneración del oro. En consecuencia, con todo esto mencionado, el pH debe ajustarse idealmente a 10,5 para evitar la generación de HCN y así acelerar el proceso de lixiviación del oro. Esta teoría propone la utilización de la yuca amarga para extraer oro mediante la lixiviación. La harina marina, principal glucósido cianogénico de la yuca, se hidroliza durante el proceso de trituración generando cianuro libre. La manipueira, líquido resultante, se libera al medio ambiente y contiene cianuro. En el proceso de lixiviación, las partículas de oro quedan expuestas al cianuro libre, formando un complejo soluble. La estabilidad del cianuro depende del pH y se sugiere ajustarlo a 10,5 para acelerar la lixiviación del oro. Métodos y materiales. Primero, investigación del contenido libre de manipueira. Las muestras de manipueira fueron recolectadas en botellas de vidrio oscuro después del proceso del exprimido yuca para evitar la evaporación del HCN y así mantener la especie de cianuro predominante como CN2. Posteriormente, 15 minutos de la recolección, el pH original de la manipueira, que va de 5 a 6, se ajusta a 10,5 agregando una solución de hidróxido de sodio a cada muestra. La manipueira fue centrifugada a 40.000 repeticiones por minuto durante 30 minutos para eliminar el almidón en suspensión, generando un líquido transparente. La manipueira fermenta al cabo de 1 o 2 días a temperaturas superiores de los 25 grados Celsius. Aquí se utilizó un kit colorimétrico visual para analizar los niveles de cianuro libre. Este kit contiene químicos como ácido barbitúrico, hidróxido de sodio, ácido isonicotínico
fosfato de potasio monobásico y agua. Se desarrolla la reacción de estos reactivos con el cianuro libre, generando en la manipueira diferentes tonos de color azul según el contenido del cianuro. El kit visual tiene una escala visual de 0 a 1 miligramo por litro de cianuro libre. Para muestras con mayor concentración de cianuro, es necesario que la dilución esté en el rango de color. Otro método analítico utilizado para determinar el cianuro libre fue el electrodo de ion cianuro Obriva modelo 8001. Se derivó una curva de calibración con cianuro de sodio puro y las lecturas del electrodo se interpolaron en esta curva. Número 2, mineral colombiano. Para las pruebas de lixiviación se utilizó una muestra de mineral de oro extraído por mineros artesanales. Una muestra de 20 kilos donada por el proyecto Ramolote fue triturada y molida en un molino de disco hasta obtener un tamaño de grano inferior al 0,1 milímetro. El mineral se homogeneizó y se recolectaron 8 muestras de 30 gramos para análisis químicos mediante ensayo de fuego seguido de una lectura directa, utilizando espectrometría de absorción atómica. La ley del mineral de oro también se calculó con base en el balance metalúrgico de cada prueba, es decir, con base en el oro disuelto en cada prueba de lixiviación y el oro residual que queda en los révales luego de la lixiviación. Se realizó también un análisis de difracción de rayos X utilizando una radiación de cobalto, tanto en el concentrado en bandeja como en las muestras para revelar los minerales predominantes. Tercera y final, pruebas de lixiviación de oro. El proceso de lixiviación de oro se realizó en dos series de pruebas. La primera contenía 10 gramos de mineral de oro más 25 mililitros de manipueira. Su relación sólido-líquido presentaba 28,6%, pero se consideró que era un 30%. La segunda fue 10 gramos de mineral de oro más 40 mililitros de manipueira. La relación sólido-líquido se consideró al 20%. Para cada prueba de lixiviación de oro, se mezcló una muestra de mineral de oro con manipueira a pH de 10,5 en un vaso de precipitados. Todas las muestras se realizaron por duplicado y posteriormente se agitaron en un agitador durante ciertos periodos de tiempo entre 8 y 48 horas. Durante el tiempo de agitación, el pH disminuyó debido a la reacción de fermentación en el líquido. Por lo tanto, el pH se comprobó frecuentemente y si era necesario, se ajustó a 10,5 con solución de hidróxido de sodio. Una vez se completó el proceso de lixiviación, la solución rica en oro se filtró y los sólidos se lavaron con agua destilada para obtener la solución final. Para cada muestra, el oro fue analizado por espectrometría de absorción atómica. El porcentaje de oro recuperado se calculó en base en la cantidad de oro extraída dividida por la cantidad inicial de oro en la muestra. Los análisis de los rivales proporcionan información útil sobre la confiabilidad del equilibrio metalúrgico. Bueno, aquí en la parte de resultados y debates, pues vamos a empezar con la investigación de la hidrólisis de los glucósidos. El contenido de cianuro libre de manipueira, pues medido por los diferentes métodos, pues se muestra a continuación en esta tabla. En esta tabla, pues se observa que la probabilidad de obtener resultados fiables en un rango de intervalo de 267 más o menos 80 miligramos sobre litro es del 95%. La determinación de cianuro libre en la muestra de manipueira por los tres métodos que son el colorimétrico, la titulación y el electrodo iónico específico, pues tuvieron resultados similares y consistentes. Por consiguiente, se puede decir que los tres métodos son fiables. Además, aunque pues los kits colorimétricos no son muy precisos, los resultados que se obtuvieron por este método no estuvieron fuera de la escala, por lo que se puede decir que estos resultados determinan que los métodos colorimétricos son rápidos y fiables a la hora de reconocer las yucas productoras de cianuro de alto grado. También pues ahora vamos a empezar con la parte del análisis del mineral colombiano. Eh, las 8 submuestras que se analizaron mediante el ensayo al fuego y mediante la espectroscopía de emisión óptica, pues tuvieron una ley de oro de alimentación de 48,5, más o menos 6,52 gramos de oro por tonelada de mineral. También
Pues la ley de oro del mineral también pudo pues obtenerse por balance metalúrgico analizando 11 muestras de soluciones de lixiviación con sus respectivos residuos. La media de los valores obtenidos me da una ley de 48,9, más o menos 6,30 gramos de oro por tonelada de mineral. Como se observan, estos resultados obtenidos por el balance metalúrgico son muy parecidos a los valores que se obtuvieron por el ensayo al fuego. La ley de la plata también se analizó en una sola muestra y se obtuvo pues un valor de 95 miligramos por litro. La difracción por rayos X también reveló la presencia dominante de cuarzo, ya que el mineral proviene de vetas de cuarzo. También se observó que la ley del cobre del mineral era de 0,41% de cobre, pues que se traduce en un 1,19% de calcopirita. Ahora, en la parte de investigación del proceso de lixiviación del oro en el laboratorio, pues en la figura se observa o se muestra la cantidad de oro extraída del mineral en los experimentos de lixiviación con manipueira. Esta figura pues incluye el valor medio de recuperación del oro para diferentes periodos del proceso de lixiviación con una barra de error asociada. Las barras de error pues muestran el rango de variación de cada punto de fecha. Las barras de error cortas muestran que los valores están concentrados y que el valor medio es un buen representante del rango de datos. Las pruebas con 30% de sólidos, que son 10 gramos de mineral más 25 mililitros de manipueira, resultaron en un promedio de 34% de extracción de oro en 18 horas y 36% en 48 horas, mientras que disminuyendo el porcentaje de sólidos a 20%, que son 10 gramos de mineral más 40 mililitros de manipueira, lo que quiere decir que se le agregó más concentrado de manipueira a una misma cantidad de mineral, pues resultó en un promedio mayor de 43% de extracción de oro en 8 horas, 46% en 18 horas y 49% en 24 horas. Los parámetros que jugaron un papel clave en los experimentos fueron, pues, por supuesto, la relación sólido-líquido, además el pH y el tiempo de lixiviación. El mineral, pues, también se lixivió con solución de cianuro de sodio puro, con la misma concentración de cianuro de 267 miligramos de cianuro libre por litro, que pues la manipueira a pH de 10,5, pues para una mejor comparación. Las recuperaciones del oro en 24 horas fueron del 70% para una relación sólido-líquido del 30% y una recuperación del 85,7% con una relación sólido-líquido del 20%. Las pruebas de lixiviación del oro muestran que aproximadamente el 50% del oro puede extraerse fácilmente, utilizando pues el cianuro generado en la solución de yuca en 24 horas. Basándose en los resultados, una reducción del 10% en la relación sólido-líquido, lo que significa pues añadir más manipueira en el proceso de lixiviación con la misma cantidad de mineral, pues contribuyó a un aumento del 10% en la recuperación del oro en todos los periodos de la prueba. En consecuencia, pues la relación sólido-líquido es el factor más importante en el experimento, ya que proporciona más cianuro libre para el proceso de lixiviación del oro. Ahora, en la siguiente parte, pues la tabla incluye los sustitutos sugeridos, pues para el mercurio en el proceso de lixiviación del oro. La mayoría de ellos han demostrado pues altas tasas de recuperación. Sin embargo, pues su utilización se limita a la investigación de laboratorio, ya que pues se deben considerar numerosos factores en el desarrollo de nuevas técnicas, pues para la minería artesanal del oro. Por ejemplo, se deben estudiar la accesibilidad de los materiales, la mineralogía,
los requisitos de capacitación, la complejidad del proceso, la ganancia económica y pues incluso los aspectos sociales. Por ejemplo, en la tabla podemos ver las razones por las cuales no se usan estos procesos. Los aluros, pues porque es un proceso sofisticado de alto coste de reactivos, consumo de complejos inestables de aluro de oro, incluso conlleva problemas de salud. Y el tiosulfato, pues no se usa por el alto consumo de reactivos, es un proceso lento y pues tasas de extracción son incluso inferiores a las del cianuro. El bórax, pues no se usa porque necesita un equipo sumamente costoso y solo es apto para minerales de alta ley sin sulfuros. La tiuria, pues es un proceso sofisticado, necesita pues ácido y control del potencial de oxidación y pues necesita pues un alto consumo de reactivos. Los resultados pues en este proceso mostrados muestran que la extracción con la yuca muestra que la yuca amarga puede ofrecer mayores tasas de extracción de oro que incluso el mercurio a través de un proceso simple, utilizando pues plantas de yuca de bajo costo que son amigables con el medio ambiente y altamente accesibles. Además, pues los molineros de mandioca brasileros atestiguaron que incluso hay mandiocas mucho más ricas en glucósidos en la región que frecuentemente matan a los cerdos que consumen la planta. Por consiguiente, la eficacia de la extracción del oro puede incluso aumentarse encontrando variedades de mandioca con niveles más altos de glucósidos cianógenos, lo que representa pues un mayor contenido de cianuro. Bueno, ahora en la parte de las conclusiones, pues este proceso llegó a determinar o se concluyó que se puede utilizar pues una solución extraída de plantas como la mandioca amarga para usarse como lixiviante para la lixiviación de oro por primera vez en la historia de la industria minera. También, pues, durante este experimento se observó que al utilizar el líquido obtenido de la yuca, que contiene 267 miligramos sobre litro de cianuro libre como lixiviante en el proceso de extracción del oro del mineral aurífero, pues se extrajo un 50% del oro en 24 horas. Pues también los resultados obtenidos mediante esta práctica, este experimento, pues fueron muy prometedores en comparación con la amalgamación con mercurio. Y pues los tres métodos que se usaron en este experimento, que son el colorimétrico, la titulación y el electroiónico específico, pues investigados para el análisis de cianuro libre en los extractos de yuca, mostraron pues resultados consistentes, lo que quiere decir que fueron unos resultados fiables y que la práctica también fue fiable por consiguiente. También pues sobre la base de los resultados satisfactorios obtenidos hasta ahora, la etapa final pues incluye el uso de este método junto con futuras modificaciones en plantas mineras artesanales ya sea de Sudamérica, África y Asia. La hoja de ruta futura de esta investigación incluso puede incorporar más experimentos utilizando otra variedad de plantas cianógenas como por ejemplo el bambú. También se concluyó que este proceso debería utilizarse para lixiviar concentrados de gravedad o minerales de alto grado, ya que pues se necesitan altos niveles de cianuro libre. Y también se concluyó que la yuca amarga, pues que ha sido el sustento de millones de personas en el mundo que producen harina. La simbiosis de los productores artesanales de harina con los mineros artesanales de oro puede ser incluso una solución beneficiosa para ambas partes para reducir la contaminación. Ahora, a modo de conclusión general, pues este estudio es una estrategia innovadora que puede repercutir positivamente en los aspectos ya sea económicos, medioambientales, incluso sociales y sanitarios de las comunidades que se dedican a la minería artesanal del oro, ya que sustituye al mercurio que es altamente tóxico y persistente en el medio ambiente por un recurso renovable y abundante que son los extractos de yuca. Los extractos de yuca pues tienen un impacto a favor del medio ambiente, además de este pues impacto ambiental que es menos nocivo que el mercurio, también pues elimina la exposición ya sea de los operadores o los ciudadanos al vapor tóxico de mercurio. Además, el uso de material de desecho, que es la manipueira,
que actualmente se tira al suelo, se desecha, aportará incluso ingresos adicionales a los empobrecidos productores de harina de todo el mundo. Muchas gracias.